Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y yo en estos días, yo estaba pensando que Dios quería que pudiera hablar, un mensaje que no solo me beneficiara a mí, sino que también pudiera ser beneficioso para cada uno de los que estamos aquí. Y yo pensaba en este versículo y yo decía, ¿qué hemos perdido en el camino? ¿O qué hemos dejado en un momento atrás? Si vemos el versículo, dice que cuando Dios formó al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Tomó su tiempo. Él hizo la silueta de este hombre, tomó su tiempo para darle cada forma, cada detalle, pero una vez formado era algo sin vida. Yo no sé, alguna vez de las veces que hayamos ido a la playa o algún sitio de estos donde hay tierra, a veces nos ponemos a jugar y a hacer formas, y hacemos muñequitos y cosas así y nos entretenemos, ¿verdad? Pero lo más maravilloso que hizo Dios, dice que Él sopló en su nariz aliento de vida. Y este hombre fue un ser viviente. ¿Por qué Dios tomó su tiempo en hacer tanto auge con este señor, con este hombre? Primeramente decimos que en su palabra dice que cuando fue a formar al hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que hemos dejado atrás? Cuando nosotros nacemos, yo me pongo a pensar, ya adultos, somos bien recelosos, no confiamos, no contamos de nuestros sueños, no contamos nada de aquello que pueda atentar contra nuestra integridad. Pero cuando vemos a los niños, yo tengo una niña de 8 años, cada día a mi esposa le lee una historia de la Biblia y lleva así pues prácticamente toda la vida. Ella sabe mucho de la Biblia, pero lo que más me asombra de ella es cómo ella recibe la palabra de Dios, cómo ella cree, cómo ella no se pone a tratar de buscar la vuelta para decir esto no es así. Dios no existe, Dios no es real. Ella ve a Jesús como ese Señor que no solo entregó su vida en la cruz, sino que trae salvación. Ella ve a Dios como un padre. Y ojo, no estoy diciendo de que los niños no necesiten en un momento recibir a Jesús en su corazón. Todos necesitamos a Jesús en nuestra vida. Pero los niños son tan sencillos, tan humildes, tan sensibles. A veces vamos caminando por la ciudad y Anneli ve a alguien que está en la calle pasando hambre, pasando frío, pasando necesidad y ella se estremece y tiene misericordia. Hoy en día, cuando vamos creciendo, vamos dejando estas cosas atrás que yo creo que forman parte de la identidad de lo que Dios nos dio cuando Él creó el primer hombre. El pecado fue lo que nos arrebató esa relación que podía tener Adán y Eva con Dios en un principio. Ellos no necesitaban leer la Biblia, no necesitaban orar, solo tenían que relacionarse con Dios de una manera tan sencilla como nos relacionamos ahora mismo tú y yo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Fuimos engañados por el diablo.
¿Cómo fue la pregunta que le hizo el diablo a Eva? O sea que Dios ha dicho que no podéis comer de ningún fruto de los árboles que ha plantado en el huerto. Eva dijo, no, 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 no. Él dijo que no podemos comer de este fruto, de este árbol. Árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y el mal. El diablo le dijo, pero mira, no es que no comáis, simplemente, o sea, es que Dios sabe que si coméis vais a ser igual que Él. Vais a conocer qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué no vamos a comer? El diablo fue desterrado precisamente por estas cosas, porque él quería ser como Dios. ¿Y de qué manera puede atentar contra esa creación tan especial que Dios hizo, donde tomó su tiempo, donde el alfarero fue formando a este ser para hacerle entender que tú no necesitas tener una relación con Dios de tú a tú, porque si comes de esto vas a ser como Él? El mayor fracaso del ser humano fue ese mismo momento cuando desobedeció y entendió que si comía de este fruto iba a ser como Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos dejado atrás? Esa fidelidad, esa entrega, esa pasión por querer amar a aquel que te amó, aquel que te creó. Yo no sé cómo sería ese Edén en aquel tiempo, no tengo ni idea. No sé cómo sería pasear por ahí. Lo que sí sé es que cuando yo voy paseando por el campo, a mí me gusta mucho la naturaleza, me gustan mucho los animales. Yo disfruto de la creación de Dios. Hace años hace muchos, muchos años atrás, yo estaba a cargo de un gallinero. Yo ya era cristiano. Yo te estoy hablando, no sé, hará como 21 o 22 años atrás. Y yo servía a Dios con este gallinero. Yo cuidaba las gallinas como que era lo que Dios me había dado para proteger y cuidar. Y yo me acuerdo que yo tenía unas gallinas, unos pavos, unos conejos y tenía unos pollitos que habían nacido en el gallinero. Yo estaba muy feliz porque tenía pollitos y uno de ellos se murió. Y no se me ocurrió otra cosa que coger este pollito, llevármelo a un lado del campo, lo puse en un sitio. Yo me arrodillé y me puse a orar para que Dios lo resucitara. Es gracioso, ¿verdad? Es gracioso, sí, yo lo cuento y es para troncharse. Pero yo creía firmemente que Dios podía resucitar a ese pollito. Y yo estaba orando con una intensidad, yo hasta lloraba y todo. Tan emocional. Y vinieron estos chicos detrás, me vieron que yo estaba llorando, llorando por un pollo y se empezaron a partir de risa. Ahí se me acabó toda la unción. Pero yo deseaba que este pollito pudiera recibir nuevamente el aliento de vida. Y yo creo que lo que el ser humano dejó atrás es precisamente ese soplo que Dios dio al primer hombre. Por allí hay dos doctores, que si no me equivoco, cuando uno respira, es el aliento, ¿no? El aliento que necesitamos para coger el aire y expulsarlo, que el oxígeno entre, los pulmones, se reparta por la sangre, vayan llegando a todos los músculos, bueno, todo lo que hacen, ¿verdad? Pero ¿y el soplo?
cuando Dios sopló. Dice que fue un ser viviente, pero que se relacionaba con Dios. Realmente, yo creo que lo que quedó atrás es lo que nos unía. El Espíritu de Dios, nuestro propio espíritu, que estaba ligado al Espíritu de Dios, era lo que eso de alguna manera se rompió. Ahora, cuando nos vamos por la calle a pasear, cuando estamos en nuestros trabajos, vemos mucha necesidad. Hay mucha gente que no ha conocido del amor de Dios. Hay mucha gente que quizás hasta ni hayan escuchado de Jesús. Yo te puedo decir que el día que yo entregué mi vida a Cristo, yo nunca había escuchado el mensaje de salvación de la manera que me lo habían dicho allí. Yo conocía de un Dios, pero un Dios que de alguna manera era malo. Era un Dios que castigaba, un Dios que machacaba, un Dios que yo no quería acercarme a este tipo de Dios. Lo que sí sé es que realmente Dios, cuando creó a este hombre, trajo una vida física, trajo una vida mental y trajo una vida en la cual era espiritual. Y sinceramente, nosotros necesitamos tener esta relación con Dios. No podemos quedarnos atrás. Yo he sido un chico en el cual he tenido muchas carencias. He tenido muchas situaciones en las cuales yo no podía ver salida. Aún conociendo a Jesús en mi vida, no puedo decir que mi trayectoria fue fácil. Sí que es verdad que en Cristo hay salvación, en Cristo podemos estar sujetos y firmes en Él, pero en cuanto nos desviamos, vamos a sentir en nuestro cuerpo, en nuestra vida, la desesperanza. Hay otra parte, otro capítulo que yo quiero leer en Ezequiel 37, versículo 1 al 14. Dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y vendré y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré la piel de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos.
pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo dice Jehová. Qué tremendo esta porción de la palabra de Dios. Hay una cosa que yo pienso, que no sé si estaré equivocado, pero dice que cuando Dios estaba hablando con Ezequiel, le llevó en espíritu a este valle de huesos, donde había muchísimos huesos, y yo pienso que podía haber sido una visión, ¿verdad? Pero a mí me pasó algo similar a lo que estamos leyendo aquí. Como os he dicho, a mí me gusta mucho la naturaleza y antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Cristo, yo vivía en un pueblecito en Renedo del Monte, a unos 80 o 90 kilómetros de aquí, y me gustaba mucho pues investigar en la naturaleza y sobre todo seguir el rastro del lobo. Y yo me iba a los lugares donde podía ver que el lobo había pasado e iba a un sitio, a un claro, donde había muchos huesos y muchas ovejas muertas. Y allí yo iba a ver los buitres, zorros, los lobos solo los pude llegar a ver de lejos, puesto que salían corriendo. Pero yo, después de un tiempo, cuando Zorinel y yo éramos novios, yo la llevé a este lugar, un lugar muy romántico. A ella le encantó. Yo la llevé, te voy a llevar a un sitio que yo iba cuando era más chavalito y vas a flipar, le decía. Y le llevé a este terreno y estaba lleno de huesos secos en gran manera. Y yo veo leyendo esta historia de Ezequiel, de la manera que yo me sentía antes de conocer a Cristo, era así. Yo estaba seco. Yo no tenía ansias por la vida. No tenía ganas de vivir. Yo vivía de una manera en la cual esperaba poder desaparecer. Cuando yo veía de chavalito este lugar de huesos secos, de ovejas y de animales muertos, una de las cosas que yo anhelaba era poder morirme un día en el campo y quedarme ahí. ¿Y por qué yo vivía así? Por situaciones de la vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando Cristo viene a nuestra vida? Ezequiel obedeció la voz de Dios. Y tú imagínate por un momento este lugar donde había un montón de huesos secos sin vida. Un día tuvieron vida.
pero ahora estaban secos. Y el Señor le dijo, profetiza sobre ellos y dile a estos huesos que se unan para que vuelvan a vivir. Y dice Ezequiel que cuando él empezó a profetizar se escuchó un ruido, como un temblor, y los huesos empezaron a unirse el uno con el otro, pero de una manera ordenada, para poder empezar a formar este cuerpo. Y se formaron los tendones, y subió la carne, y sobre la carne se cubrió de piel. Pero faltaba algo, ya los cuerpos estaban formados, ya no eran del polvo, como Dios formó al primer hombre. Era un cuerpo inerte, que lo único que quedaban eran huesos, y Dios volvió a crear este cuerpo. Pero dice que aún le faltaba algo, dice que eran cuerpos sin vida. ¿Y cómo estamos nosotros si no tenemos a Cristo? ¿Cómo nos podemos sentir si nos alejamos de Cristo? Cuando yo me alejo de Jesús, cuando dejo de buscar a Jesús, cuando dejo de leer la palabra de Dios, empiezo a apagarme y ¿cómo se dice? Marchitarme. Que yo lo que veo es que aquí, tanto en Génesis como en Ezequiel, una de las cosas que fueron muy necesarias para traer vida fue obedecer a la palabra. La palabra que Dios, que la palabra que sale de la boca de Dios para traer vida. Dice que era un ejército de cuerpos. Yo me imagino que los huesos estaban regados por todos lados. Me imagino que estos cuerpos cuando murieron fueron incluso devorados por alimañas. Igual el hueso de uno de los que había muerto allí estaba, vete a saber dónde, pero los huesos fueron colocándose cada uno en su lugar. Me imagino que al final los cuerpos estaban todos bien colocados, pero sin vida. Y eran cuerpos sanos, pero sin vida. Ya habían pasado la descomposición, ya habían pasado por toda la putrefacción para quedar en huesos, pero ahora eran cuerpos sanos. Profetiza al Espíritu y dile que venga de los cuatro vientos y sople aliento de vida. Pero lo más importante de este capítulo dice que cuando estos huesos fueron otra vez unificados, los cuerpos fueron restaurados, una de las cosas que iban a saber es que yo soy Dios. Ellos sabrán que yo soy Dios de los ejércitos. Realmente que cuando yo pensaba en esta palabra que Dios trajo el Señor a mi mente, a mi corazón, hablar acerca de estos versículos, yo le decía al Señor, pero ¿cómo yo voy a hablar de esto? ¿Cómo yo cuál es el cometido de predicar acerca de los huesos secos, predicar acerca de la creación del hombre? Y yo lo que siento realmente en mi corazón es que nosotros somos vivificados acerca de lo que Dios dice de nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo,
cuando Jesús nació, cuando Jesús pasó por todo lo que tenía que pasar, realmente vino para que pudiéramos tener salvación, para restaurar aquello que se perdió en el Génesis. Atrás se quedó aquella relación que se tenía con Dios. Se perdió esa comunicación. Cuando el hombre y la mujer pecaron y fueron desterrados, fueron echados del Edén, ¿dónde quedó la relación? Cuando nosotros nacemos y vivimos una vida efímera, donde nos llenamos de cosas para poder tratar de llenar ese vacío. Porque yo lo que recuerdo antes de conocer a Jesús en mi vida es el vacío inmenso que había en mí, donde yo sentía que mi cuerpo estaba enfermo, donde yo podía verme como esos huesos secos, sin vida. He conocido personas que han trabajado en ONGs, que han luchado por defender la naturaleza y la fauna salvaje. He conocido personas que se han dedicado a hacer cosas para tratar de llenar ese hueco. ¿Y sabes qué? Nada va a llenar ese hueco. Porque lo que el hombre perdió es precisamente la esencia de cómo Dios nos creó. Y siempre vamos a tratar, sin Cristo, de llenarnos con otras cosas. Yo lo que quiero con este mensaje es que nos animemos a creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios trajo vida a estos huesos. Dios quiso utilizarse de Ezequiel. No era necesario. No es necesario que Dios se utilice de un hombre para poder hablar la palabra de Dios. Pero Dios nos ama tanto que quiere utilizarnos para poder traer palabra de Dios a aquellos que viven secos, aquellos que viven sin saber el rumbo que deben de tomar para poder llenar ese vacío existencial. Las cosas que nos pasan en la vida, las situaciones que podamos vivir, van a tratar de separarnos de Dios. Solo tenemos que creer en el Señor Jesús para que nuestra vida pueda ser restaurada nuevamente, para poder recibir el Espíritu de Dios en nuestra vida. Si hay alguien aquí que siente que ha perdido el rumbo, si hay alguien que se siente lejos de Dios, es buen momento para creerle y para saber que en Él hay salvación. ¿Vives seco? ¿Estás tratando de llenar ese vacío y no sabes cómo taparlo?
Uno de los secretos está en Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, cuando nosotros creemos la palabra de Dios en nuestra vida, como creyó Ezequiel y profetizó sobre los huesos, y los huesos fueron unidos, y estos cuerpos fueron vivificados, y una vez más entró el Espíritu de Dios en su vida, y ellos mismos proclamaron sobre la realeza de que solo es Dios el que puede hacer y restaurar una vida por completo. Nosotros podemos recibir esto. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Créele al Señor Jesús. Créele a la palabra de Dios. ¿Qué Dios ha dicho de ti? ¿Qué Dios quiere contigo? ¿Por qué tenemos que luchar tanto? ¿Por qué tenemos que de alguna manera venir a Jesús cada día diciendo que le necesitamos? Yo creo que esa es la esencia de cada hijo de Dios, cuando necesitamos a Dios en nuestra vida y lo reconocemos y queremos vivir apegados a Él. ¿Tú necesitas a Jesús? ¿Necesitas a Cristo? Yo necesito a Cristo. Y aunque haya entregado mi vida a Cristo, hace los años que haya hecho, que haya entregado mi vida a Cristo, da igual. Yo necesito a Cristo aún más todavía. Porque vivimos luchando en una batalla bastante fuerte. Pero Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo. Profetizar sobre aquellos que están secos para traer salvación, para que el Espíritu de Dios vivifique, para que haga de ti como ese huerto, para que fluyan los ríos de agua viva, para que aquellos que viven en soledad, para que aquellos que viven en tristeza continua, en depresión, para aquellos que viven lejos de Jesús, para aquellos que no tienen esperanza, para que aquellos que se levantan por la mañana y no tienen ganas de vivir, puedan conocer a ese Dios que entregó a su Hijo en la cruz para traer salvación y para restaurar lo que fue quebrado en el Génesis. En Proverbios 3, y ya para terminar, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y yo creo que esta es una de las claves. El otro día estábamos hablando, Zorinel y yo, con una hermana de la iglesia de Jardines de Caparra, que estaba pasando por una situación complicada, difícil, apenas estaba pudiendo dormir. Y le dijimos, agárrate a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, es medicina para nuestros huesos. Una de las cosas que hago muchas veces últimamente es que cuando no puedo dormir, yo me pongo los auriculares y me pongo la Biblia en audio y toda la noche escuchando la Biblia, toda la noche. O me pongo alabanzas. Después mi esposa me dice, ¿por qué estabas durmiendo con los auriculares? ¿Estabas roncando? ¿Yo estaba roncando? Digo, no, hombre, no, tú no roncas, mi amor. Tú. Es que yo soy el que ronco y me lo tengo que poner para no escucharme. Pero yo quería animaros a que nos podamos agarrar, a que nos podamos agarrar a la palabra de Dios. Agárrate a la palabra de Dios, agárrate a Cristo. Deja que Él haga con tu vida lo que Él quiera. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y sabes qué? Penetra hasta lo más profundo del alma. Parte el alma, la divide. El alma y el espíritu. Y discierne aún las intenciones de nuestro corazón. Deja que Dios haga en tu vida. Yo quiero que Dios siga haciendo en mi vida. Deja que Dios te ame. Deja que Dios trabaje contigo. Y que su palabra siga vivificando nuestra vida. Voy a orar. Si hay alguien que necesite oración, si hay alguien que necesite acercarse a Dios con libertad, yo nunca pido que nadie venga al frente, pero prepara tu corazón para que Él haga contigo lo que Él quiere hacer. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias en este día. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo es real. Porque aun cuando estábamos lejos, cuando éramos enemigos, viniste a buscarnos. Viniste a llenar ese vacío con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Y aún así, Jesús, tú tuviste que pasar mucho dolor. Un dolor que yo creo que ninguno de los que estamos aquí jamás vamos a poder entender. Pero tú rompiste esa fractura. Y ahora tenemos ese puente que eres tú, Señor Jesús. Gracias. Gracias por la salvación. Gracias por restaurar aquello que perdimos cuando nos creaste por primera vez. Gracias porque a pesar de que estamos secos, tú trajiste vida y nos hiciste entender, Señor Jesús, que lo que hoy tenemos es gracias a ti,
Hoy sabemos que tú eres Dios. Hoy sabemos que tu Espíritu Santo es real, que tu palabra vivifica y que tú sigues trabajando con nosotros día a día. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí. Yo pido por aquellos, Señor Jesús, que están pasando por dificultades, Dios mío. Pido por aquellos, Señor Jesús, que quizás se sienten lejos, pero Señor, tú estás cerca. Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, clamamos, Dios mío. Clamamos para que tú, Señor Jesús, nos muestres, Dios mío, cuál es el camino a seguir. Gracias por tu victoria. Gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.